Así les queda a todos. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora es hacer una recorrida por los ejercicios que quedaban, sobre todo la parte de lo que es factorización completa de los polinomios. ¿Sí? Entonces vamos acá a compartir pantalla. Vamos a leer algunos y los vamos a empezar a hacer. Entonces, teníamos, a ver, hallar el cociente. Esto era de ya tema bastante viejo, que era hacer la división. Y el resto siendo... Bueno, este de acá les iba a complicar un poquito, porque nosotros no vimos cómo dividir por polinomios más grandes, así que no pasa nada. No le den tantas vueltas con estos, porque si no le sale no pasa nada. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando analíticamente. Bueno, cómo ir haciendo el tema de la división y cómo era la división, que era cociente por divisor, más resto me daba el polinomio que yo estaba dividiendo. Bueno, más de lo mismo. Encontrar P de X que me cumpla con esto. No había hacer las divisiones para aplicar Ruffini. Aplicar teorema del resto. Hasta acá era lo que habíamos visto antes. Aplicar el teorema del resto. El 13, el 14 ya lo vimos. 15, 16, 17. Y acá empezábamos con la parte de determinar raíces aplicando el teorema de Gauss, usar el rol de la regla de Ruffini para factorizar. Bueno, más de lo mismo. 19. ¿Quién tuvo dudas o quién no tiene idea de cómo encarar el 19? Yo, profe. Yo no lo entendí. Yo no lo hice tampoco el 19. Bien. Primero me dice, escribir P de X, que es un polinomio de grado 4, como producto de tres polinomios, sabiendo que P evaluado en menos 3 me da 0. Si yo ya sé que P evaluado en menos 3 me da 0, me está dando una raíz. Si a mí ya me está dando una raíz, yo ya puedo aplicar Ruffini. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es que este polinomio P de X, yo lo puedo hacer P de X dividido X más 3. O sea que a P de X yo ya lo puedo escribir como X más 3 por lo que me dé, que me va a hacer un polinomio de grado 3. Grado 3 más lo que sea, ¿no? Ahora, a este polinomio de grado 3 le aplico Gauss. Bueno. Yo iba a decir que se le podía volver a hacer Ruffini, pero... Claro. Pero para poder hacer Ruffini necesito saber cuáles son las raíces. ¿Sí? Para averiguar cuáles son las raíces, si es que tiene raíces racionales, ahí es donde aplico Gauss. ¿Sí? A mí lo que me dice es escribirlo como producto de tres polinomios. ¿Sí? De tres polinomios. Cuando yo aplico Gauss una sola vez, me va a quedar X más 3 por X menos la raíz de X1, lo voy a poner, por un polinomio de grado 2. X al cuadrado más lo que sea. Listo. Esto es un producto de tres polinomios. ¿Puedo hacer la resolvente del polinomio que me queda cuadrático? Sí, pero no es lo que me pide. Y después tiene otra pregunta. ¿Son reales todas las raíces de P de X? Yo no lo hice este ejercicio, pero tal vez este polinomio que tenemos acá me da dos raíces irracionales, ¿sí? O me da dos raíces que son complejas. Si me da dos raíces complejas, entonces, ¿son reales todas las raíces de P de X? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene raíces que son complejas. O sea,
decir que un polinomio que no tiene raíces reales es equivalente a decir que es un polinomio que tiene raíces que son estrictamente complejas, ¿sí? Entonces no son reales. Después, factorizar completamente los siguientes polinomios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y son todos polinomios de grado 3. Arrancamos con Gauss y después siguen como quieran. ¿Sí? Y acá empieza lo que yo les decía, aplicar factor común y o diferencia de cuadrados, y ahora vamos a arrancar con esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Factor común. Recordemos, factor común. Vamos a hacer rapidísimo un repaso de factor común. Lo que tenemos que tener en cuenta de factor común, que es algo que se me repite en todos los términos. ¿Sí? Lo que puede ser es que, o sea, ustedes, o sea, hay ejercicios para aprender bien cómo es el factor común, donde me aparece un montón de letras distintas. Entonces uno tiene que sacar el factor común, o sea, las letras que se me repiten en todos los términos. Nosotros vamos a estar trabajando con polinomios de una sola variable, que en general lo vamos a escribir como la variable x. O sea, tenemos bastante más simplificado de escrito más simple. ¿Sí? Porque vamos a estar trabajando con polinomios de una sola variable, no de 2, 3, 4, 5 variables distintas, ¿sí? Y que encima siempre lo vamos a escribir con la variable x. Con lo cual es muchísimo más sencillo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para factor común, para los polinomios que nosotros vamos a estar trabajando, es, por un lado, si la x se repite en todos. ¿Sí? Si yo tengo término independiente, si yo tengo un término independiente que es distinto de 0, entonces la x no se me repite en todos los términos. ¿Sí? Entonces, yo ahí no puedo hacer un factor común donde saque la x como factor común. Ahora, y acá es donde empezamos a mezclar un poquito las cosas. Si yo tengo un término independiente que es distinto de 0, lo que yo ya voy a saber es que x igual 0 no es raíz. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace por 0 me va a quedar el término independiente. Entonces, cuando yo reemplace por 0, toda la cuenta no me va a dar 0. Ahora, si yo tengo término independiente que es 0, entonces seguro voy a poder sacar la x como factor común y seguro que x igual 0 es raíz. ¿Quién se me mareó en el medio? No le veo la cara, pero me las imagino y yo sé que alguno se me mareó. ¿No? ¿Todos me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, siempre me va a convenir empezar por factor común. ¿Por qué? Porque me hace que el polinomio me quede más sencillo. ¿Sí? Siempre me va a convenir arrancar por factor común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que p de x es 4x a la 8 menos vamos a hacer 100x a la 6. ¿Sí? Yo puedo encararlo de distintas formas. Acá lo que me conviene de entrada es hacer factor común. ¿Sí? Recordemos, factor común
En este caso la x se me repite en todos los términos. Entonces yo voy a sacar la x como factor común. Ahora, una de las cosas que tenemos, que podemos agilizar el tema del factor común, es decir, bueno, la x de menor grado, en este caso es 6, va a ser lo que yo puedo sacar como factor común. ¿Qué es lo que escribo? Y bueno, yo lo que tengo que hacer es 4x a la 8 dividido x a la 6. Lo que yo voy a hacer es, primero, los números, los coeficientes los voy a dividir. Hago 4 dividido 1, me va a quedar 4. Y los exponentes los voy a restar, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de esta propiedad que a la n dividido a la r, esto me queda a la n menos r, ¿sí? Donde tengo un cociente de potencias igual base. Entonces, x a la 8 dividido x a la 6 me queda x al cuadrado. ¿Sí? Menos 100 dividido 1 me queda 100. Y x a la 6 dividido x a la 6 me queda 1 que no pongo nada. Acá yo saqué como factor común la x. Pero si yo analizo los coeficientes, ¿sí? Los términos que yo tengo el 4 se puede dividir por 4 y el 100 se puede dividir por 4. Entonces puedo sacar también 4 como factor común. El x a la 6 lo voy a seguir escribiendo. Y ahora hago 4 dividido 4 me queda 1, o sea me va a quedar x al cuadrado. 100 dividido 4 me queda 25. Y acá yo lo encaré por factor común. De entrada. Podría haber hecho Gauss. El tema es que con Gauss, como tengo un término independiente que es 0, tengo infinitas posibilidades de números racionales. Entonces, no me conviene encararlo ahí por Gauss. ¿Sí? Me conviene siempre, me va a quedar de forma más simple, encararlo primero por factor común. ¿Sí? Ahora me quedó acá un término cuadrático. ¿Puedo hacerlo resolvente? Sí, puedo hacerlo resolvente. Pero acá es donde entran las facilidades que me da la diferencia de cuadrado. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de cuadrado tiene que ser una resta de dos términos, donde los dos términos estén elevados al cuadrado. Recordemos que los números, a ver si enfoca, ahí está. Los números son siempre otro número elevado al cuadrado. Entonces, en este caso de acá, yo tengo x al cuadrado, es la x justamente elevada al cuadrado, y el 25 es 5 elevado al cuadrado. Entonces, donde yo tengo x al cuadrado menos 25, la diferencia de cuadrados me dice que esto lo puedo escribir como x más 5 por x menos 5. ¿Sabes? Alguno de ustedes me dice, no, profe, pero yo los escribo como x menos 5 por x más 5. ¿Está bien? Es lo mismo. Cualquiera de las dos cosas me da lo mismo. Lo que yo no puedo hacer es poner los dos con el mismo signo. El orden, cualquiera de los dos, está bien. Yo no puedo poner x más 5 por x más 5, porque ahí sí está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, el p de x yo lo tenía como 4x a la 8 menos 100x a la 6. Bueno, dijimos que esto es 4x a la 6 por x al cuadrado menos 25. Ahora, esto va a ser 4x a la 6 por x más 5 por x menos 5. Y acá sí me quedó todo factorizado. ¿Sí? Detalle, fíjense que yo escribí el p de x, escribí el polinomio original, puse un igual, escribí la primera factorización, puse esto igual, este 4x a la 6 lo sigo escribiendo, y lo que hice es factoricé esta parte de acá. Por más que la parte esta de acá, yo la factoricé aparte. ¿Sí? La factoricé aparte, listo, está bien, no importa. Pero todo el polinomio p de x, el igual me mantiene de que es igual a todo esto, y que es igual a todo esto, y que es igual a todo esto.
¿sí? Tenemos que respetar las estructuras de la escritura, ¿sí? Si yo pongo un igual es porque es exactamente igual. Si yo puse el igual y me olvido el 4x más 6, el 4x a la 6, digo, entonces está mal, porque no es lo mismo. ¿Sí? Si yo pongo el igual y pongo solamente esto, está mal. Por otro lado, si yo pongo el igual y me dedico a factorizar esto, entonces está mal. Fíjense que yo esta parte de acá la factoricé aparte y después volví a escribir el P de X. ¿Sí? Es súper importante la escritura, cómo nosotros lo escribimos. ¿Sí? Tiene ciertas estructuras. Ustedes están en la carrera de Tecnicatura en Informática, donde van a tener parte de lo que es programación. En programación es súper importante cómo escribimos las cosas, en qué orden. Porque dependiendo de cómo lo vamos escribiendo, le estamos nombrando una nueva variable y tal vez el programa, si ustedes se ponen a programar, sin querer están nombrando una variable y están anulando una variable anterior, porque lo nombran de la misma forma. ¿Sí? Si yo a esto le pongo p de x, cuando quiera recuperar el polinomio original, no lo voy a poder recuperar porque el programa me va a estar tirando esta parte de p de x. Y no me sirve. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. De hecho, todo el lenguaje de programación tiene muchísimo de lo que es el lenguaje de la lógica, que sí, nosotros tenemos lógica, en una parte del año tenemos toda una parte del lenguaje de lógica, pero el lenguaje de programación tiene muchísimo de lógica y tiene muchísimo de ir respetando cómo voy nombrando las cosas. ¿Sí? Bien, lo encaré por factor común, lo encaré por diferencia de cuadrado, no me tuve que meter ni con la resolvente, ni con Gauss, ni con nada de eso. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vx, ¿qué es? Menos, esperen que hago una cuenta para no hacer macanas. Bien. ¿Qué puedo sacar factor común? O sea, yo ya les estoy diciendo, seguro podemos hacer factor común. ¿Qué es lo que puedo sacar como factor común? X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Sí? Podemos ya tratar de hacer el ejercicio de empezar a pensar, por un lado, de lo que es las X y por otro lado lo que son los números. ¿Sí? El X a la cuarta me va a estar seguro. ¿Y de números puedo sacar algo? 5x a la cuarta. 5x a la El cuarta. 5. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar X a la 6. ¿Por qué? Porque 5 dividido 5 me queda 1, X a la 10 dividido X a la 4 me va a quedar X a la 6. Menos 320 dividido 5 me queda 64 y X a la 4 dividido X a la 4 me queda esto. Bien, perfecto. ¿Qué puedo hacer? Gauss, ¿no? Diferencia de cuadrado también. Bien. Ah, no, porque no es un cuadrado. Va, sí. No sé. Bueno, no importa. Pasa. Está bien igual, está bien. Muchos dicen, bueno, si yo tengo un cuadrado acá, entonces sí puedo hacer diferencia de cuadrados, pero acá tengo un 6. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de cuadrados es cuando tengo potencias pares.
Entonces, siempre que tenga potencia par, puedo hacer diferencia de cuadrado. Es más, voy a hacer un poquito más. Siempre que tenga potencia par y tenga una resta, me conviene hacer diferencia de cuadrados, porque me va a quedar más simple para factorizar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos diferencia de cuadrados, lo vamos a hacer aparte. Yo tengo x a la 6 menos 64. ¿Sí? Entonces, el x a la 6 es x al cubo y todo esto al cuadrado. Y el 64 es 8 al cuadrado. Con lo cual, x a la 6 menos 64 puedo escribir como x al cubo menos 8 por x al cubo más 8. ¿Sí? Entonces, sigo acá. 5x a la 4, x al cubo menos 8, x al cubo más 8. Bien, y ahora antes de seguir. ¿Eso no Acá, está factorizado ya? no. Ah, ok. Acá, ¿podría haber usado Gauss? Sí. Sí, podría haber usado Gauss. ¿Sí? De hecho, si bien iba a tener una lista, entre comillas, larga de posibles raíces, tampoco era tan extensa, porque me iba a dar los divisores de 64. Los divisores de 64 son más 1 menos 1, más 2 menos 2, 4 menos 4, 8 menos 8, 16 menos 16, 32 menos 32, 64 menos 64. O sea, uno puede decir, son un montón de números, son 14 números, bueno, sí, puede ser, pero tengo una lista, una cantidad finita. ¿Sí? El tema es este, cuando yo encuentro uno, hago la división por Ruffini, me va a quedar un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado 5. Y para polinomios de grado 5 no me va a quedar otra que hacer Gauss de vuelta. ¿Sí? Y cuando hago Gauss de vuelta, después me queda un polinomio de grado 4. ¿Sí? Y cuando hago Gauss de vuelta en ese polinomio de grado 4, no encuentro ninguna raíz, pero no tengo herramientas para decir si ese polinomio que me quedó de grado 4 tiene raíces o no. ¿Por qué? Recordemos el primer zoom que tuvimos hoy. Que yo haga Gauss me da las raíces racionales. ¿Sí? Pero puede llegar a tener raíces irracionales. Entonces, para un polinomio de grado 4, en el cual nosotros no conocemos una fórmula para calcular las raíces, ¿sí? De repente se me complica un montón porque yo no puedo garantizar de que ese polinomio tenga o no tenga raíces. Y ahí es donde se me complica el orden en que yo encaro los problemas. ¿Sí? Eso si yo lo encaro primero por Gauss. Si yo lo encaro por diferencia de cuadrados, acá me quedan dos polinomios de grado 3. Los polinomios de grado 3, opción 1, ¿puedo hacer Gauss? Sí. Opción 2, en este caso, en los dos, x al cubo menos 8 y x al cubo más 8, no me conviene usar Gauss. Lo que me conviene usar es lo que yo llamo como suma o resta de potencias. Porque tengo un binomio, o sea, dos términos, donde el x al cubo menos 8, lo voy a hacer aparte, digo, bueno, este de acá es justamente la x elevada al cubo. Y este de acá es la raíz cúbica de 8 elevada al cubo. Ahora, Profe, ¿y no puede ser un 2 elevado a la 3 también? claro, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Lo que pasa Por eso, es que, pero para ¿por qué que, con raíz cúbica tiene que estar? porque este está al cubo. Y si en vez de menos 8 le pongo menos 2, por ejemplo, Esperá, el tema es este. Yo lo que tengo que averiguar es este número de acá. Si yo acá lo tengo al cubo, le aplico la raíz cúbica. Si yo tuviese raíz quinta, x a la 5 menos 243, y bueno, voy a aplicar la raíz quinta de 243. Pero yo digo, ¿por qué escribo la raíz cúbica? Para que ustedes puedan identificar cómo buscar ese número.
¿sí? Si yo escribo el 2, yo sé que la raíz cúbica de 8 es 2, pero tal vez algunos de ustedes no saben, ¿y ese 2 de dónde sale? ¿Por qué pongo un 2? ¿Se entiende? ¿Sale de la galera? No, sale de hacer la raíz cúbica de 8. Justamente la raíz cúbica de 8 me da 2. Ahora, como yo tengo un menos, entonces esto lo voy a poder dividir por x menos 2. Lo que me decía la suma resta de potencias es que yo tengo al cubo, bien, perfecto. Entonces la x se eleva al cubo. Tengo el 8, la raíz cúbica de 8 elevado al cubo me da 2. Entonces voy a poder dividir por x menos 2. O sea que x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 8 lo voy a poder dividir, voy a hacer Ruffini, por el polinomio que es x menos 2. ¿Sí? Ahora, si yo lo estoy dividiendo por x menos 2, la raíz es 2 positiva. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, 0, 0, menos 8. Acá me va a tener que dar 0. ¿Sí? Bajo el 1, 1 por 2 me queda 2, bajo el 2, 2 por 2 me queda 4, bajo el 4, porque 0 más 4, ¿no? 4 por 2 me queda 8 y efectivamente me queda 0. Esto me queda x al cuadrado más 2x más 4. O sea que x al cubo menos 8 lo voy a poder escribir como x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. ¿Sí? Y acá me quedó un polinomio de grado 2 donde puedo aplicar la fórmula resolvente. ¿Se entiende? Igual, una cosa que creo que se los dije en el video, que cuando nosotros hagamos suma resta de potencias, en general me va a quedar un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado par que no tiene raíces. Profe, Sí, ¿y por qué en vez de x al cubo menos 8 no es x al cubo más 8? ¿O es porque lo ese es el mismo? otro polinomio. Cuando vos hagas este, lo vas a hacer aparte. Ah, Y vas a hacer lo mismo. Vas a dividirlo por x más 2. ¿Por qué? Porque vos tenés el más. Lo mismo, acá vos tenés el x al cubo y el 2 al cubo. Entonces, cuando vos hagas la división, acá vas a poner x más 2, con lo cual acá vas a poner menos 2, x al cubo más 0x cuadrado más 0x más 8. 1, 0, 0, 8. Sabés que acá el resto te tiene que dar 0. Bajás el 1, te queda menos 2, te queda 4, 4 menos 8, efectivamente te queda 0. Entonces, x al cubo más 8 lo vas a escribir como x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Y esto tampoco tiene raíces. Profe, ¿y cómo quedaría por ahora Q de X? O sea, ¿cómo se escribe todo eso? Q de x me va a quedar 5x a la 4 por, en lugar de x al cubo menos 8, voy a poner x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Porque es esto de acá. Y en lugar de x al cubo más 8, voy a poner x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. ¿Cómo me queda Q de x? Todo esto. Y acá es donde uno se pregunta, ¿quién me mandó a cursar esto? ¿No? Un viernes a la noche. Exactamente. Piensen en los chicos de prueba que los tengo después de ustedes, ¿eh? Bien, a ver. La idea es que ustedes puedan factorizar todo.
¿Se les va a complicar? Es muy probable. Vamos, lo que voy a hacer es, si llego, no prometo nada porque los tiempos me cambiaron un montón. Si llego, voy a tratar de hacerles una breve explicación rápida así de cómo es factor común por grupos. Porque hay algunos que salen por factor común por grupos de una forma como muchísimo más rápida, que si ustedes van haciendo por Gauss se van a complicar mucho, ¿sí? No les prometo nada de eso, pero voy a tratar de, si llego a hacerles un videito con eso, como para que ustedes puedan encarar los que son de factor común por grupos. La idea es que toda la guía de polinomios ya la pueden hacer, ¿sí? Las dudas que tengan, anótenlas, y la semana que viene, el viernes, en el primer Zoom, la idea es liquidar todas las dudas. Y ya empezar con todo lo que es la teoría de conjuntos. ¿Ok? Qué linda semanita, ¿eh? ¿Me extrañaron? Ok, profe. ¿No hay 15 días más de licencia? ¿Sabes que en realidad, hablando en serio, yo no sé si hoy todavía tendría que estar de licencia o no? No No, sé la ¿para qué cuenta. volvió, profe? Le hubiese dicho No se antes, hubiese profe, ahora molestado. no. Ya terminamos ahora. Bueno, nada. Porque no sé exactamente si eran 15 o 14 y a veces si se empieza a contar el día que nació, porque nació justo el 16, así que Pero son 3 meses de licencia ahora. Es como la madre. no, eso depende del como es el Depende del sindicato de sindicato. comercio. O sea. En docentes no. En docentes son 15 días corridos, después tengo un mes en algún momento del año, pero elegí no hacerlo ahora. Si no me iban a extrañar mucho. Aparte todo muy reciente, profe. Nos conocemos hace poco. Claro, por eso. Bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Descansen, si pueden. Practiquen. Esto sale con práctica. El que no practica, esto no le va a salir. Así que practiquen. Y si tienen dudas, vayan anotándolas. Creo que hay foros abiertos. Si no, voy a tratar de abrir un foro como para que ustedes vayan subiendo dudas y eventualmente respondiéndose entre ustedes o respondiendo yo alguna duda. Todavía no le enganché bien la mano al campus. O sea, hay cosas que no sé, no las entiendo del todo. Pero bueno. Calculo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno. Si no, por Classroom, profe. Sí, pero no tengo Classroom yo todavía habilitado, me parece. Recién ayer me hicieron la cuenta institucional, así que tengo que empezar también a hacer eso. Si me habilitan un Classroom con la cuenta institucional, yo me manejo bastante más fácil por ahí, para todo lo que es consultas. Así que no hay drama. Buena semana, gente. Igualmente, profe. Gracias, profe. Feliz día Nos igualmente. vemos el mañana. Feliz día, viernes. profe. Gracias, Profe, feliz día mañana. Feliz día Feliz día mañana. mañana. Feliz día. Un Es fin de verdad, para feliz todos. día a ustedes. Chao. Adiós. Chao. Un fin de-